Crece la tensión en Venezuela, solo unas horas de la masiva convocatoria que tanto opositores como chavistas han hecho a la población a movilizarse en las principales ciudades del país. En medio de los llamados internacionales a garantizar el derecho a la protesta pacífica, el gobierno advierte que mantendrá el orden a toda costa. Vamos en directo a Caracas con Beatriz Adrián. Lo último, Beatriz. Mónica, así es, aquí son las 2:04 de la tarde. Las calles de Caracas están prácticamente solas. Hay una tensa calma en el país a propósito de la movilización de este 19 de abril. La Asamblea Nacional acaba de aprobar hace minutos un acuerdo conjunto que rechaza la represión por parte de los organismos de seguridad y las violaciones a los derechos humanos. El gobierno, por su parte, está convocando a su militancia a la calle para marchar en las calles de Caracas. Gobierno y oposición quizás se verán las calles en algunas esquinas de la ciudad capital. La oposición asegura que no habrá tanques, gases lacrimógenos ni amenazas que los detengan para hacer valer el derecho a la protesta pacífica en las calles este 19 de abril. El presidente de la Asamblea Nacional pidió hoy a la Fuerza Armada reflexionar sobre su rol y evitar la represión contra los manifestantes. La orden de un superior no exime a un subordinado de su responsabilidad y de lo más importante, de su propia conciencia. El partido de gobierno exigió a todas las fuerzas de combatientes civiles salir a defender la revolución en las calles y marchar en apoyo a Nicolás Maduro este 19 de abril. Primero quiero dejar claro que la oposición no va a entrar al centro de Caracas. No van a entrar al centro de Caracas. Si ellos quieren marchar, que agarren allá, el este del este. Pero para acá, para Caracas, no van a venir a quemar a Caracas, no. Y en las horas previas a la movilización, el gobierno de Nicolás Maduro se rodeó de las fuerzas militares y de las milicias bolivarianas, a las que prometió fortalecer y armar. Y garantizar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un fusil para cada miliciano, un fusil para cada miliciana. Está aprobado los recursos. El presidente Juan Manuel Santos dijo en Twitter que observa con preocupación la militarización de la sociedad venezolana e hizo un llamado a la cordura. Colombia firmó el comunicado que fue enviado por 11 países de América Latina al gobierno de Venezuela expresando su rechazo a la muerte de 6 ciudadanos en el marco de las jornadas de protesta. En el documento le piden al gobierno que garantice el derecho a la manifestación pacífica. La canciller Delcy Rodríguez le respondió en Twitter. Estos gobiernos violentan las leyes internacionales para apadrinar el intervencionismo de Venezuela, pretendiendo gobernarla desde el exterior. Han caído en el ridículo de anhelar gobernar Venezuela, siendo ellos ejemplo patético de violaciones a los derechos humanos de sus pueblos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue blanco de nuevos ataques verbales, esta vez del alcalde de Caracas y dirigente del partido de gobierno, Jorge Rodríguez. Almagro es el hijo de la administración norteamericana de turno. Almagro en Twitter había criticado las presuntas torturas denunciadas por la oposición contra 2 hermanos detenidos por el SEBIN, acusados de instigación pública por actos de violencia durante las protestas. Y la Asamblea Nacional también aprobó el paso previo para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional, que mantienen a la Asamblea Nacional sin sus facultades, a propósito de que está este poder en desacato, según lo dice el máximo tribunal del país. Muy cerca de aquí, de la Asamblea Nacional, está el Palacio de Miraflores. Allí ya se encuentran los milicianos, grupos de chavistas entrenados militarmente, que dicen estarán mañana 19 de abril en las calles para defender el gobierno de Nicolás Maduro. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Gracias, Beatriz Adrián. Entre tanto, en Washington, la ONG Human Rights Watch exigió a los países de la región presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que respete la democracia y los derechos humanos en ese país. También expresó su preocupación por la decisión de Venezuela de aprobar recursos para armar y expandir las milicias bolivarianas. El encargado de América Latina de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, insiste en que los gobiernos de la región no pueden desistir en el llamado que hicieron recientemente la mayoría de Estados miembros de la OEA. La inmediata e incondicional liberación de presos políticos, un calendario de corto plazo de elecciones, incluyendo elecciones presidenciales, el restablecimiento de la autonomía e independencia de los poderes públicos, especialmente la Corte Suprema, que ha sido hasta ahora un instrumento del Ejecutivo. Vivanco también ve con preocupación la decisión de Maduro de expandir las milicias venezolanas a 500.000 hombres, que además portarán fusiles entregados por el mismo gobierno. Es el quiebre más absoluto
No conocemos un ejemplo similar en América Latina, donde el gobierno arme a milicias urbanas, es decir, a delincuentes, a pandillas que operan con total impunidad, que amedrentan a los ciudadanos y que tienen licencia para disparar. Y sobre la crisis humanitaria que Maduro no reconoce, Vivanco dijo que este fenómeno traspasa las fronteras. La crisis que representan el éxodo de venezolanos huyendo de la inseguridad, huyendo de la falta de alimentos, buscando medicinas y tratamientos médicos, huyendo de la represión que existe en Venezuela, es absolutamente única en América Latina. Human Rights Watch también dijo que es hora de que el gobierno venezolano reconozca que existe una crisis humanitaria y asuma su responsabilidad por esta. ¿Qué opina de la marcha convocada para mañana por la oposición en Venezuela? Cuéntenos en @NoticiasCaracol.